Shila Gurudev ki jai, Shriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Virbhav Mahotsav Titi Srila Vrindavan Das Thakur ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol. Buenas tardes a todos. Pranam, bienvenidos. Y nuevamente nos encontramos aquí en nuestro ciclo dominical de preguntas y respuestas luego de 2 semanas de no habernos podido encontrar debido a una serie de viajes. Así que feliz de poder estar nuevamente aquí, en su asociación. Y vamos a comenzar con algunas preguntas que han sido presentadas vía chat. Hasta ahora hay unas 3, por lo que comenzaremos con ello y luego obviamente si hay alguna otra consulta pueden ir enviándola desde ya. Entonces, la primera pregunta proviene de Braja Hari Prabhu, desde Colombia, y dice así: ¿cuál es la visión que los Gaudiya Vaishnavas tienen hoy día sobre Siddhartha Gautama, Buda, y su filosofía? Esa sería básicamente la pregunta. ¿Cuál es la visión, la opinión, si se quiere, del Gaudiya Vaishnavismo en relación al budismo? Y podríamos, y aquí se cualifica más la pregunta diciendo hoy en día. Obviamente en un sentido podríamos decir no hay mucha diferencia entre la opinión que se tiene en tiempos pasados como presentes, en el sentido de que la filosofía sigue siendo la misma, aunque obviamente con el paso del tiempo siempre hay nuevas versiones o nuevas expresiones de distintos linajes, en particular en relación al budismo podríamos decir eso. Obviamente Gaudiya Vaishnavismo tampoco es una excepción a la regla, pero bueno, vamos a compartir algunas ideas de cuál es la noción que se tiene dentro de nuestra escuela en relación a la escuela budista, lo cual no es algo tan simple, ya que hay, ¿cómo decirlo?, hay diferentes tipos de escuelas. Incluso si hablemos más, de manera más general, de budismo por un lado y de hinduismo antes de llegar al Vaishnavismo Gaudiya. Y como sabemos hay muchas similitudes entre budismo e hinduismo en términos generales, sin entrar en detalle, pero como sabemos hay muchas diferencias al mismo tiempo entre ambas tradiciones, analizándolas de forma general, como digo. Y qué decir, para complicar aún más las cosas, si empezamos a hablar en detalle, vamos a encontrar que existen diferentes expresiones, tanto del hinduismo como del budismo. Entonces, naturalmente, se vuelve necesario cualificar aún más a qué nos referimos en un caso o en el otro. Pero hablando de manera general, porque obviamente, como vamos a ver, existen diferentes doctrinas budistas y muchas de ellas se basan en el Buda, pero algunas de ellas se verán inclinadas hacia, la mayoría de ellas, hacia lo que se podría llamar una espiritualidad atea, o un misticismo que no requiere la existencia ni de Bhagavan ni de la Jiva. Y por otro lado existen ramas más minoritarias del budismo de inclinación más teísta. Pero en términos generales, como sabemos, el primero de los ejemplos es el que caracteriza a la escuela de Buda. Pero partamos por los puntos en común, porque obviamente muchas veces a la hora de hablar de una tradición que no es la propia, rápidamente uno puede dirigirse a mencionar o incluso denunciar las diferencias, pero no está de más también aclarar algunos elementos en común, por ejemplo, tanto en el budismo como en el hinduismo en general, como digo, y esto incluye el Gaudiya Vaishnavismo, se acepta la doctrina de la reencarnación, se existe la práctica de la meditación, se busca la iluminación, aunque obviamente qué idea de iluminación tiene cada escuela, eso va a variar,
Se enfatiza la cualidad de la compasión. En ambas escuelas se entiende cómo el deseo material es causa de sufrimiento. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita también. El apego, a partir del vientre el apego sufre el sufrimiento, básicamente, ¿no? Y como el sufrimiento en última instancia existe únicamente en la mente. Es una realidad percibida en el plano mental, pero no es algo que pertenece intrínsecamente al ser o a la realidad última, sea como cada escuela entienda qué es la realidad última. Entonces vemos que hay ciertos elementos en común, incluso si uno no está muy familiarizado con los detalles específicos del Gaudiya Vaishnavismo, uno hasta puede pensar, es lo mismo, o hablan de prácticamente lo mismo. Y sobre todo en los comienzos, ¿no? En los comienzos un devoto puede no conocer los detalles últimos del Gaudiya Vedanta, la proyección de Raga Bhakti y aquello que vuelve único a nuestra Sampradaya. Y puede simplemente, si alguien le preguntase de qué trata tu tradición, quizás digan karma, reencarnación, liberarse del deseo material, del samsara, cosas así. Pero tranquilamente alguien que sigue una escuela budista o Advaita Vedanta podría responder de la misma manera. Por lo tanto, esas no son las características distintivas del Gaudiya Vaishnavismo, aunque son cualidades que existen en nuestra doctrina y que se comparten con otras escuelas. Pero obviamente, naturalmente, tienen que haber elementos diferentes, si no, no estaríamos hablando de dos tradiciones diferentes. Pero como digo, por empezar, ambas tradiciones hablan del liberarnos del deseo material y como por hacer ello nos liberamos del sufrimiento, como la experiencia de sufrimiento percibida en la mente está profundamente arraigada al plano del deseo, básicamente. Y al liberarnos del sufrimiento, naturalmente una realidad concomitante a ello es la liberación del samsara, como digo, el ciclo de nacimiento y muerte o el concepto de reencarnación. Ahora el punto es, mientras que reconocen esto, hay ciertas diferencias en cuanto, como digo, a las nociones de iluminación, de destino último. Quizás sí tenemos que hablar de, ¿cómo decirlo?, de las diferencias más marcadas entre una doctrina y otra, concibiendo al budismo en su expresión más popular, digámoslo así, es que el budismo básicamente niega la existencia de Dios, niega la existencia eterna del alma y al mismo tiempo rechaza la revelación que proviene del Shastra. Todos los cuales son puntos cruciales dentro del Gaudiya Vaishnavismo. Si tratemos de imaginar qué es el Gaudiya Vaishnavismo si eliminamos la idea de Dios de nosotros como jivas, lo cual implicaría también el potencial de relación entre ambos y el concepto de revelación escritural o del Shastra a partir del cual recibimos nuestra guía, si se quieren, toda la información o buena parte de la información que nos permite visualizar que hay más allá de lo que percibimos en este plano. Entonces, yo creo que este es un punto importante. Los budistas, principalmente, como digo, la doctrina general budista únicamente considera que existe materia, en última instancia, en constante transformación, en constante movimiento, e intentan básicamente, en última instancia, aspirar a la eliminación del sentido del ser. Ellos mencionan básicamente, existe una realidad que es el sufrimiento. Y el sufrimiento surge a partir del deseo. Básicamente el Buda menciona esto. El sufrimiento surge a partir del deseo, por lo tanto, la manera de eliminar el sufrimiento es eliminando el deseo. Entonces, en gran parte su práctica se concentra en esta idea, pero dentro de ese marco, para ellos, ¿cómo decirlo? El deseo está ligado a nuestro sentido del ser. La propuesta es, tenemos un sentido del ser construido a punta de deseo, por lo tanto, a la hora de construir la identidad basada en el deseo, no queda identidad alguna, básicamente. No existe un sentido del ser, si se quiere, permanente, básicamente. Eso lo llaman ellos anatta. Anatta quiere decir la doctrina del no ser. A veces se da la analogía, esto sería algo así como si yo tengo un dolor de muelas
y, ¿cómo decirlo? Me duele la muela, y alguien me puede decir, bueno, la forma de que tu muela deje de doler es poder sacarte la muela. Y obviamente va a dejar de doler la muela, pero no va a haber muela. Me quedo sin muela, me quedo sin dolor de muela, pero me quedo sin muela al mismo tiempo. Mientras que la doctrina, esa sería una idea similar al budismo. Tu sentido del ser, tu idea de que eres un individuo te hace sufrir, así que aniquila la existencia individual, el sentido individual del ser. Y ya no hay sufrimiento, pero tampoco hay noción individual del ser. El budismo llama a esta meta nirvana. Nirvana significa, vana significa bosque, van, brindavan, nirvana. Y nir significa fuera de, saliendo de, sin. Entonces nirvana básicamente se refiere a salir del bosque, lo cual es otra forma de referirse a liberarnos del incendio forestal, del samsara. Entonces, la meta del budismo básicamente es esa, liberarnos de la ilusión del samsara, del sufrimiento que surge a partir del deseo material, pero todo ello implica disolver, diluir por completo en una especie de vacío el sentido individual del ser. Otro nombre que recibe esta doctrina, por un lado tenemos la doctrina Mayavad, como hemos escuchado más de una vez, o Brahmavad, que incluye a los seguidores de Shankaracharya, y muchas veces se compara como algo muy similar al budismo. De hecho, en el Padma Purana, la doctrina Advaita Vedanta es descrita como budismo encubierto, donde se describe como Mahadev Shiva va a descender la forma de Shankara para predicar una forma de budismo encubierto, ya que Shankara viene luego de Buda. Y el punto es que al mismo tiempo tenemos Brahmavad, Mayavad, y la doctrina budista muchas veces se conoce como Sunyavad, el famoso pranam mantra que Srila Prabhupada mismo compuso en relación a él, que como ustedes dicen, saben, dice Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesh Sunyavad Paschatyadis Satarine. Ahí aparece el término Sunyavad. Nirvishesh se refiere a Mayavad, Brahmavad, ¿no? El absoluto desprovisto de atributos. Y Sunyavad, Sunya significa vacío, y Vada se refiere a un sendero, al sendero del vacío, básicamente, en donde en el budismo ellos utilizarán el término de la plenitud en el vacío, en donde se busca la plenitud del vacío del no sufrimiento. De vuelta, muchas veces realizando una noción paralelo con el sistema numérico, el logro del budismo se compara al cero. La experiencia mundana, la experiencia kármica, la experiencia del sufrimiento material, de la ilusión, del apego, se compara a los números negativos. Estamos en rojo, una deuda. Hemos adquirido una deuda kármica y sentimos el peso de esa deuda y queremos librarnos de la deuda. En otras palabras, queremos liberarnos del sufrimiento. Entonces, el budismo promueve esta idea a través de diferentes meditación, práctica, etc. Cero, llegar al cero. Entonces, en un sentido, el cero es un logro positivo únicamente en comparación a los números negativos. Pero en un sentido estricto de la palabra, el cero no contiene un valor positivo dentro de sí, es un cero. Obviamente, luego el cero comienzan los números positivos. Viene el uno estaría representado en la doctrina de Advaita, no dualidad, uno, todo es uno, todo es uno. Entonces, Sarvakaluitam Brahma, todo es Brahman. Entonces, el budismo representaría el cero, Advaita Vedanta representaría el uno, y el Gaudiya Vaishnavismo representaría 108 y otros números positivos, ¿no? En donde se presenta una posibilidad de vida, las palabras se le hacían Maharaj, evolución progresiva y subjetiva de la conciencia. Evolución positiva y subjetiva de la conciencia. ¿No? Existe un desarrollo, una expansión de la conciencia en términos de amor, existe posibilidad de individualidad y de intercambio. La variedad no necesariamente es un problema, el deseo no necesariamente es un problema, el sufrimiento, el apego no son necesariamente un problema cuando todo ello es ubicado en relación al centro. Obviamente para nosotros como Gaudiya Vaishnavas también existe una consideración adicional, si se quiere, y esto tiene mucho que ver con cómo nosotros contemplamos al Buda y su doctrina,
y es en donde nosotros concebimos al Buda en el marco del famoso panteón hindú llamado Dasavatar, donde existen diferentes descensos divinos, uno de ellos siendo Buda, justamente mencionado como el noveno dentro de estos 10 avatars. Entonces Buda es concebido como descendiendo con un propósito en particular. ¿Y cuál es el propósito? Como se explica en el Veda, que en esta época, previa al descenso de Buda, a la aparición de Buda, muchas personas utilizaban los Vedas y mal interpretaban, mal utilizaban los Vedas, abusaban de sus declaraciones y las presentaban fuera de contexto, y desde allí incurrían innecesariamente, excesivamente en sacrificios de animales y demás malinterpretaciones de la sección Karma Kanda del Veda, sobre todo, en el nombre de seguir el Veda. Entonces, con el propósito de detener semejante holocausto, si se quiere, semejante matanza innecesaria en el nombre de algo tan sagrado como el Veda, Buda, quien es considerado por nosotros como Krishna mismo en esta forma en particular, desciende como un descenso de emergencia, llamémoslo, en donde Dios mismo aparece diciendo que Dios no existe. Básicamente esa es la doctrina del Buda, imagínense, ¿no? Dios mismo diciendo yo no existo, tiene que ser una emergencia. Entonces, desde ese lugar él predica ateísmo y él predica no hace falta seguir el Veda. ¿Por qué? No porque no haga falta, sino porque él veía las personas están malinterpretando tanto el Veda que más que mostrarles la versión correcta del Veda, la mejor estrategia en este momento en particular es negar de por sí el Veda y eventualmente en otras épocas, en otras generaciones a futuro, la posición del Veda va a ser establecida, la verdadera comprensión del Veda va a ser establecida y vamos a ver cómo esto se va dando siglos después. Vemos cómo muchas veces la desviación de las masas puede tomar siglos para que todo ello vuelva a reincorporarse, alinearse en su visión correcta. Entonces Buda aparece con este propósito en mente para nosotros, Gaudias, y eso es parte de nuestra visión de Buda y su filosofía, como una emergencia, y desde ahí predica ahimsa, como sabemos, un término muy importante en el budismo, no violencia, compasión, etc. Y luego vemos que más adelante, luego de Buda, aparece Sankara, Sankaracharya, quien es, como sabemos, Mahadev, Shiva mismo. Y en este caso él viene a restablecer la posición del Veda, que había sido negado por Buda con una razón en particular, y ahora con la misma intención, pero en otro escenario, Sankaracharya vuelve a traer el Veda al primer plano, pero no termina de expandir sobre el significado último del Veda, porque como sabemos, a veces la verdad tiene que ser, como digo, presentada en cuotas para que las personas puedan asimilarla debidamente luego de generaciones de haber embebido quizás ciertos prejuicios o ideas cerradas. Entonces Sankaracharya vuelve a restablecer el prestigio de los Vedas, pero simplemente enfatiza el lado no dual del Veda y presenta su doctrina Advaita Vedanta, concluyendo en última instancia todo culmina en Brahman, no en el cero, en el Nirvana, en el Sunyavad de Buda, sino Brahmavad en el uno, Brahman. Luego de Shankaracharya vemos que descienden personalidades tales como Ramanuja Charya, Madhvacharya, quienes continúan desarrollando la propuesta, mostrando cómo el Veda no solamente presenta unidad, sino que también presenta unidad cualificada o dualidad en las palabras de Madhvacharya, Vishishtadvaita, Dvaita respectivamente, y ellos comienzan a expandir el alcance de los Vedas en la forma de el servicio a Narayana en Vaikunta, Dasya, Bhakti allí, etc. Y para nosotros como Gaudias, y obviamente es nuestra opinión subjetiva, aunque tenemos cómo explicarlo y probarlo, no necesariamente todas las escuelas van a pensar igual, pero nosotros consideramos todas estas grandes personalidades que han aparecido, Buda, Shankara, Ramanuja, Madhva, todos ellos fueron preparando el terreno más y más para el descenso último, si se quiere, de la era actual de Kali, el Yuga Avatar Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien viene a entregarnos la concepción última del Veda, el teísmo plenamente expandido en relación a Sri Krishna en Vrindavan y obviamente también al servicio mismo de Sriman Mahaprabhu, Nityananda. Entonces, esa es la concepción en términos modernos, así cuando un grupo de música
va a presentarse en un concierto, pero previo a la banda principal hay lo que le llaman grupos soporte. Entonces, de ese lugar nosotros contemplamos, ¿no?, Buda, Shankara, Ramanuja, Madhva como grupos soportes que van preparando el terreno, el escenario para la banda central, para el descenso principal de la era actual, Sri Chaitanya Devi, su doctrina de Achintya Veda Veda Tattva. Entonces, algunas ideas obviamente podríamos continuar, pero algunas nociones en cuanto a cómo el Gaudiya Vedanta contempla el budismo, no necesariamente como una manera de descartarlo o de demonizarlo, pero sí obviamente tampoco sentimentalmente tratar de volver todo una misma cosa, porque vemos que hay diferencias notorias. Aunque en lo externo parezca similar en varios aspectos, como dije al comienzo, también vemos que hay diferencias fundamentales, fundacionales, como de vuelta, teísmo, ateísmo, existencia del alma, no existencia del alma, aceptación del Shastra, no aceptación del Shastra, etc. Sí, bueno, algunas ideas. Vamos a continuar ya que están llegando algunas otras preguntas también. Una siguiente consulta proviene de Martín. Dice así: aún no he indagado en profundidad acerca del Krishna Lila y me cuesta poner en contexto a las figuras de Nanda Maharaj, Madre Yashoda, Devaki y Vasudeva. ¿Podría brindar algunas palabras acerca de estas importantes personalidades? Sí, claro. Pues, por un lado Yashoda y Nanda y por otro lado Devaki y Vasudeva. Ambos son conocidos, ambos grupos, ambos pares, ambas parejas son conocidos como los padres de Krishna. Interesantemente, ¿no? De por sí, de hablar de los padres del absoluto ya es llamativo, y qué decir de hablar de dos pares de ellos. Y gradualmente, por empezar, gradualmente uno va a ir familiarizándose con estas figuras, desarrollando cierta empatía, cierta conexión, no solo emocional, porque es importante ante todo comprender la ontología de estas figuras, su posición metafísica, quiénes son, cuál es su rol divino de servicio, y el resto se irá dando gradualmente, ¿no? Esto es un proceso gradual, pero importante, ¿no? Poco a poco ir acercándonos a cada una de esas figuras que básicamente personifican, corporifican un tipo de afecto por Krishna. Y en última instancia se terminan volviendo los roles modelos a seguir para nosotros. Si la Rupa Goswami menciona esta idea, Siva Sadhaka Rupena, Siddha Rupena Chatrahe, Tad Bhava Lipshunākarya Brajaloka Nushatara. Entonces, Raganuga Bhakti, lo que el Gaudiya Vedanta intenta entregarnos, en última instancia tiene que ver con Brajaloka Nushatara, seguir los pasos del Brajalok, de los habitantes de Vrindavan. Y para eso, obviamente, primeramente debemos conocerlos y no simplemente conocer información técnica, sino estar empapados, embebidos de su psicología. Y obviamente esto es un proceso gradual, porque como almas condicionadas en proceso de volvernos almas iluminadas, generalmente estamos empapados de otro tipo de samskaras, de impresiones, de tendencias emocionales, de perspectivas de la vida. Entonces es un proceso de transmutación, de espiritualización gradual. Entonces, yendo a las figuras en relación a las cuales se consulta de aquí, por un lado tenemos a Vasudeva y Devaki, quienes son las figuras paradigmáticas en cuanto a Vatsalya Rasa. Vatsalya Rasa se refiere al afecto maternal y paternal por Krishna. Ambas tendencias están incluidas en el término Vatsalya. Vatsa significa ternero, y Vatsalya se refiere básicamente al afecto que una madre vaca tiene por su ternero, en otras palabras, a ese tipo de sentimiento maternal, pero también se extiende a la noción paternal. Entonces, Devaki y Vasudeva son los padres de Krishna, y aquí viene de vuelta esta idea importante de entender en un sentido sidántico, en un sentido táctico, en cuanto a tattva, siddhanta, conclusión filosófica, verdad metafísica. Krishna es Dios,
tal como lo declara una y otra vez, Ham sarvasya prabhavo matha sarvam pravartate, bhaktaram yajñatapasam sarvalok maheshwaram, Ishvara Parama Krishna. Tantos versos que dicen, él es Aham Bija Pradapita, dice Krishna en el Gita. Yo soy el padre que aporta la simiente a partir del cual todo nace, yo soy la fuente de todo, soy el disfrutador supremo, Sarvaloka Maheshwaram, Mamagut Maheshwaram. Diferentes versos dice, soy el controlador último, Ishavasya Midam Sarvam, Ishopanisa. Tantos versos que dejan en claro, él es Dios. Y naturalmente para nosotros la idea es Dios, Él es el Padre de todos, la Madre de todos, etc. Todos son sus hijos. Sí, es verdad, en términos de Tato y de Siddhanta, pero cuando Tato y Siddhanta son comprendidos y aplicados debidamente, también vamos a encontrar que existe lo que se llama Lila, o Bhava, o Rasa. Mi Guru Maharaj presentaría esta idea de manera muy, para mí al menos, muy interesante, muy encantadora. Dice, bueno, Krishna es Dios y una de las cualidades de Dios es, uno de los tantos omnis de Dios es su omnisciencia. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, omni. Ahora, quizás a todos nos gustaría ser omniscientes por un momento. Por un momento uno acaricia esa posibilidad, hoy si lo supiese todo. Imagínense qué será ser omnisciente, saberlo todo, pero a los pocos momentos de saberlo todo, inmediatamente quizás querramos dejar de saberlo todo, porque saberlo todo implica, ya lo sé todo, no hay nada por conocer. Conozco pasado, presente, futuro, aquí, allá, en cualquier otra parte, inmediatamente. Entonces, no hay mucho que hacer, se vuelve aburrido. Mi Guru Maharaj concluiría, la omnisciencia es aburrida, Dios se aburre de ser Dios. Dios se aburre de su propia omnisciencia. Omnipresencia quiere decir Él está en todas partes, por lo tanto no puede ir a ningún lado, no se puede mover porque ya está allí. Entonces, Él presenta esta noción encantadora. Bueno, todo lo que caracteriza a Dios en un punto termina aburriéndole, saturándole, y por lo tanto, aquel que lo sabe todo, ¿qué hace uno cuando uno está aburrido? Dice él, uno empieza a jugar. Entonces, de la misma manera, Dios se aburre de ser Dios, se aburre de su omnisciencia, etcétera, comienza a jugar, a eso lo llamamos lila. No juego, significa juego, pero juego divino, porque es Dios el que está jugando. El punto es que Él juega, pero juega demasiado en serio. Se toma muy en serio el juego, hasta el punto que ese juego se vuelve la realidad última. Y a eso llamamos lila. Y en el lila, Krishna se absorbe en ser amado y amar a Yashoda en Vatsalya Rasa, Ananda en Vatsalya Rasa en Vrindavan, a Vasudeva en Devaki también en Vatsalya Rasa, fuera de Vrindavan, en Mathura. Y se absorbe en su vínculo amoroso con Shirada, en su amistad con Madhu Mangal y así. Se absorbe en todo un mundo de vínculos y relaciones en donde él descansa a un lado por completo su identidad como Dios. Sigue siendo Dios en alguna recámara por allí, pero principalmente su sentido primordial de quién es, de quién soy, su abhiman es Yashoda Nandan, Nanda Nandan, Subal, Saka, Radha, Nath, etc. Soy el hijo de Yashoda Nandan. Entonces esa es la doctrina única que encontramos en el Gaudiya Vedanta. En términos de Tattva, Siddhanta, Krishna es Dios, la fuente de todo, el absoluto, etc. En términos de Baba, Rasa, Lila, él es el hijo de Yashoda. Él tiene padres, de vuelta. El padre de todos tiene padres ahora. ¿Por qué? Porque él encuentra devotos como Vasudeva y Devaki, o Nanda y Yashoda, quien tienen un deseo muy profundo de servirlo a través de Vatsalya Bhava. Y por lo tanto, ese deseo muy profundo en ellos genera un deseo muy profundo en él, de reciprocar acorde a ese sentimiento. Entonces, si sus devotos desean servirlo a él en Vatsalya Bhava, él inmediatamente para reciprocar con sus devotos, con sus bhaktas, para reciprocar con Bhakti, él se deja servir en Vatsalya Bhava. Y él reciproca, él sirve en Vatsalya Bhava también. Nanda y Yashoda se acercan a Krishna como padres, Krishna se acerca a ellos como hijos. Y esto no es un show, una actuación. Él está plenamente absorto en esa influencia que es producto, como decíamos, del Swarup Shakti, de la energía interna de Krishna. No es una ilusión mundana. Entonces, Nanda y Yashoda son estas figuras paradigmáticas de Vatsalya Bhava en el área de Vrindavan, digámoslo así, en esa esfera en particular, en ese dominio que corresponde con un tipo de acercamiento paternal, maternal hacia Krishna, donde ambos se encuentran totalmente absortos en la noción
Krishna es nuestro hijo. En ningún momento ellos piensan que Krishna es Dios. Eso lo hemos explicado varias veces en nuestra serie del Brahmar Gita que estamos dando, en el estudio previo que hicimos hace un tiempo del Raghavarma Chandrika, etc. Incluso cuando Krishna realiza acciones extraordinarias como alzar la colina de Govardhan, o Nanda Maharaj siendo testigo de Krishna siendo adorado por los sirvientes de Varuna y otros devas, y toda otra serie de sucesos en donde la Aishvarya de Krishna, su posición como Dios, es establecida por otras personas, a Nanda y Yasoda no se les mueve un pelo, digámoslo así. O más bien, podríamos decir, incluso si por un momento ellos contemplasen la idea de que Krishna es Dios debido a lo que otros dicen, únicamente su afecto maternal y paternal hacia él va a aumentar. Vishwanath Chakravarti Thakur da el ejemplo en el Raghavarma Chandrika, dice, tal como si el hijo de una mujer, de una madre, se vuelve el presidente de la república, de un país, el vatsalya de esa madre va a aumentar. Ella va a pensar, ay, qué hermoso mi bebé, se volvió el presidente ahora. Para ella la noción presidente sigue siendo secundaria y la noción mi bebé o mi hijo aumenta más y más. Cuanto más Aishvarya y cuanto más posición adquiere su hijo, el presidente, etc. De la misma manera, si Yashoda llegase a escuchar mi hijo es el presidente de toda la manifestación cósmica, él es Dios. Ay, qué hermoso mi hijo, estoy tan orgullosa de mi bebé. Únicamente su vatsalya crece. Y en última instancia, ni Nanda ni Yashoda terminan de creer que Krishna es Dios. Aunque hay rumores y aquí y allá Brahma dice eso, Indra declara eso, los devas ofrecen oraciones, el rumor está allí, pero ellos en última instancia consideran él es mi hijo. Yo como decimos siempre, Nanda diría, incluso si es Dios, primero es mi hijo, prioritariamente es mi hijo, luego es Dios. Por lo tanto, siendo mi hijo tengo que educarlo y si él se comporta mal lo voy a castigar para que se vuelva un buen niño cuando crezca. Y él es Dios también. Secundario, no me llama la atención esa idea. Esa es la psicología única de Nanda y Yashoda en Vrindavan. Ahora, en relación a Vasudeva y Devaki, que son considerados expansiones de Nanda y Yashoda fuera de Vrindavan, así como hay una expansión de Krishna, del Krishna de Vrindavan que existe fuera de Vrindavan eternamente, en Mathura, en Dwarka. De la misma manera existen expansiones de sus asociados en Vrindavan, que en un sentido que representan la versión última y más condensada del afecto por Krishna. Existen expansiones en donde encontramos una versión un tanto más, si se quiere, diluida de ese afecto en otras partes, como Mathura, donde se encuentra Vasudev y Devaki. Y el afecto de Vasudev y Devaki por Krishna no es el mismo afecto que Nanda y Yashoda poseen. Eso queda muy en claro. Desde el mismo comienzo del 10º canto del Bhagavatam, cuando Krishna adviene en Mathura, cuando Mathuresh Krishna aparece en Mathura, en la prisión de Kamsa, de Devaki y Vasudev, ellos empiezan a orar a Krishna en Aishvarya, reconociendo tú eres Dios. Y hay toda una serie de oraciones orándole a Krishna como Dios. O sea, ellos están conscientes de que Krishna es Dios por momentos, aunque por momentos su Vatsalya predomina, pero tampoco en ese momento en que el Vatsalya predomina, su Vatsalya es el mismo que Nanda y Yashoda, en ningún momento. Pero en varias ocasiones, como digo, cuando Krishna muestra explícitamente síntomas de divinidad, Nanda y Yashoda juntan sus brazos y comienzan a entrar en ese humor, donde su vatsalya, su expresión maternal queda interrumpida, ¿no? Algo similar, no lo mismo obviamente, pues es otra relación, pero con el humor de Arjuna. Como sabemos, Arjuna en el Bhagavad Gita, él es amigo de Krishna, primo de Krishna, devoto de Krishna, pero principalmente se encuentra en Sakya Rasa, pero no el Sakya Rasa de Vrindavan, en donde de vuelta los amigos de Krishna nunca van a considerar a Krishna como Dios. Aunque ellos ven a diario los devas arrojando pétalos de flores en los cielos y ofreciéndole oraciones, y ven a Krishna realizando tareas descomunales, pero de una u otra forma su psicología siempre les lleva a concluir, él es nuestro amigo. Por otro lado, Arjuna, cuando él ve que Krishna, en el capítulo 11 del Gita, Krishna exhibe Vishvarup, la forma universal, el Sakya de Arjuna es tal que en esos momentos en donde Aishvarya, la grandeza de Krishna, queda explícitamente en claro, el Sakya recede hacia atrás, ¿no? Y como sabemos, Arjuna comienza a orarle a Krishna en el Gita, en esa sección, pidiéndole perdón por haberlo llamado amigo, por haberse sentado en la misma cama con él, por haber bromeado en términos de iguales, por haberlo tratado como un amigo, ahora que él cae en cuenta que él es el Supremo y comienza a orarle lleno de asombro y de temor en un punto.
Entonces vemos, esa no va a ser la reacción de los Brajavasis. Entonces ahí es donde tenemos en claro, en un nivel al menos, cuál es la diferencia en términos de bhava. Entonces en Vrindavan hay madhurya, de pies a cabeza, intimidad continua. En Mathura hay cierto madhurya, pero hay cierto aishvarya. Predominio de madhurya, pero cierto aishvarya. Luego en Dwarka, que es una sección aún más, llamémoslo así, distante en cuanto al relacionamiento, hay un predominio de aishvarya con cierto madhurya. Y luego si vamos a un lugar como Vaikunta encontramos pleno aishvarya. Entonces vemos la gradación de estos elementos de Aishwarya y de Madhurya, y cómo en última instancia eso desemboca en Vrindavan, en donde, como decimos, hay pleno Madhurya, pero interesantemente también hay pleno Aishwarya, más que en Vaikunta, en que en cualquier otro sitio, pero todo eso está en el trasfondo completamente sepultado por capas y capas de intimidad y de afecto, tal como encontramos en Vrindavan. Entonces, algunas ideas que quería compartir en relación a la pregunta, espero que haya sido de ayuda, Martín. Y obviamente, como mencionamos, ¿no? Es todo un proceso en el cual no hay apuro y gradualmente vamos a seguirnos educando al respecto y conociendo más y más la posición y logrando diferenciar más claramente cuál es la diferencia de los humores predominantes en cada una de estas esferas y de sus respectivas personalidades. Seguimos con la próxima pregunta. Tenemos una pregunta de la madre Chandan. Dice: Krishna ama a sus devotos rendidos. ¿Qué diferencia, si las hay entre el amor que tiene Krishna por Uddhav y el que tiene por Sudama? Pues como mencionamos recién, de alguna manera es una pregunta conectada, ya que también se consulta acerca de dos diferentes devotos. Por empezar, no sé bien a qué Sudama se refiere, porque hay varios Sudamas en el Lila, como lo explicamos el otro día, hace unas semanas ya, cuando narramos la estadía de Krishna en Mathura. Por un lado existe Sudama Sakha, quien es el amigo de Krishna en Vrindavan. Por otro lado tenemos Sudama, el compañero de Krishna del Gurukul, quien estuvo con él junto con Sandipani Muni, Sudama Brahmana, Sudama Vipra, a quien luego Sudama visita, ¿no? Sudama visita a Krishna luego más adelante en el Lila, en Dwarka, ¿no? Sabemos, hay toda una historia muy bella narrada en el Bhata. Y luego también está Sudama el florista, quien se encuentra en Mathura cuando Krishna visita Mathura. Entonces, bueno, ahí leo, dice Sudama el Brahmana. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el amor que tiene Krishna por Uddhav y el amor que tiene él por Sudama? Entonces, básicamente, otra forma de responder a la pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre el amor que Uddhav tiene por Krishna y que Sudama tiene por Krishna? Porque, como dijimos, Krishna básicamente reciproca al amor de su devoto. Así como alguien se acerca a él, él va a reciprocar. Entonces, más que preguntarnos qué diferencia hay entre el amor, qué amor tiene Krishna por Uddhav y qué amor tiene Krishna por Sudama, podríamos también decir qué amor tiene Uddhav por Krishna y Sudama por Krishna, y naturalmente el resto de la pregunta se resuelve, porque Krishna va a reciprocar en base al afecto de cada cual. Entonces, podríamos decir que son humores relativamente cercanos, similares, debido a que Uddhav principalmente se encuentra en Dasya, hacia Krishna, pero con cierto vestigio de Sakya. Entonces también existe eso, ¿no? Algún devoto puede estar situado en un humor en particular, como dijimos, Arjuna en Sakya o Nanda en Vatsalya, pero también existen algunos casos en donde se habla de devotos predominados por un humor, pero al mismo tiempo influenciados por otro humor que de alguna manera termina de definir y matizar el humor particular. Entonces, Uddhava es descrito como alguien en Dasya, pero un Dasya que se ve matizado con cierto Sakya. Similarmente, el Dasya de Vrindavan está mezclado con un cierto tipo de Sakya, pero no es el mismo tipo de Dasya con Sakya de Uddhava, ¿no? Entendamos que hay diferentes cantidades, matices, proporciones, aunque uno diga, este devoto tiene Dasya, predomina Sakya, Dasya con cierta mezcla de Sakya, Dasya con cierta mezcla de Sakya, y este otro tiene lo mismo, no quiere decir que
sea exactamente la misma mezcla, la misma proporción. Entonces, Uddhava, como sabemos, es un devoto de Krishna, es el mismo nacimiento, adoraba a Krishna de niño, eventualmente se vuelve el ministro de Krishna, consejero personal, eh, y él tiene Aishvarya Gyan, es un Gyani Bhakta en las palabras de Sanatan Goswami, el Brihad Bhagavatamrita. Por Gyani Bhakta no se refiere a un Gyani en el sentido que a veces uno utiliza la palabra para referirse a los seguidores del Gyan Marg de Sankaracharya, sino Gyani como alguien que tiene Gyan o conocimiento de la Aishvarya Gyan, de la divinidad de Krishna. Tiene presente esta noción. Lo hemos visto en nuestro estudio del Brahmar Gita, cuando él intenta, y lo vamos a seguir viendo, cuando él intenta apaciguar a los Brajavasis una y otra vez trata de invocar esta noción, Krishna es Dios, Krishna es Dios. Pero al mismo tiempo en su vínculo, en su sentimiento diario, especialmente en el caso de Uddhava, estando afectado por su visita a Vrindavan, como estamos viendo en nuestro estudio del Brahmar Gita, él está recibiendo algunos Braja Bhakti Samskars adicionales en ese caso. Entonces, por un lado tenemos el sentimiento de Uddhava y por otro lado está el sentimiento de Sudama, que obviamente también una manera de responder a esta pregunta es también estudiando las secciones del Bhagavatam que corresponden básicamente con cada una de estas personalidades, como digo, ¿no? Estudiando por un lado esta serie de cantos en el Bhagavatam en donde tenemos la presencia de Uddhava hablando allí, y por otro lado estudiando la sección del Bhagavatam en donde Krishna se encuentra con Sudama, que eso es al cierre estoy pensando en que al cierre del capítulo, o sea, cierre el canto 10, en el capítulo 80, a partir del capítulo 80, en donde Brahmana Sudama visita a Krishna en Dwarka. Capítulo 80 y por lo menos 80 y 81. No sé, es toda una bella historia, no vamos ahora a entrar en detalle porque nos tomaría bastante tiempo, pero muy, muy hermosa como Sudama va allí con un poco de arroz partido, siendo él sumamente pobre sin tener mucho que dar, y Krishna sabe lo que él trae, pero Sudama está avergonzado de entregar esa ofrenda y Krishna le pregunta, ¿trajiste algo para mí, cierto? Y Sudama está avergonzado y de hecho no quiere pedir nada a Krishna a cambio, aunque su esposa le dijo, pídele algo, somos tan pobres, él es tu compañero de la infancia. Pero Sudama no les pide nada y Krishna al final le extrae, le roba la fuerza de ese arroz y lo saborea extáticamente, saboreando el bhakti de su devoto. Y cuando Sudama regresa a su hogar, él se encuentra que su cabaña completamente empobrecida se volvió un palacio totalmente opulento. Krishna satisfizo dicho deseo de la esposa de Sudama, aunque él no tenía ese deseo. Pero bueno, entre medio hay toda una serie de intercambios amorosos muy hermosos, Krishna lavando los pies de Sudama, de su amigo. Entonces, entre Sudama y Krishna, y como digo, primeramente tenemos el encuentro de Sudama con Krishna, cuando Krishna va al Gurukul con Sandipani Muni, Sudama se encuentra allí con él y atraviesan esta famosa historia en donde van a buscar madera al bosque, ya que su guru, Sandipani Muni, les solicita, propio escenario típico del Gurukul. El guru está ejecutando yajna, ciertos sacrificios de fuego, y necesita madera para continuar con el yajna, y sus discípulos van a ir al bosque a colectar leña para ello. De hecho, un famoso mantra que describe la importancia del guru y el rol del discípulo, entrega esta idea. Tat Vijnanartam Saguru me babiga chet samit panishrotriam brahmanishtam. Este es un mantra de los Upanishads, si no me falla la memoria, Svetashvatara Upanishad, que es, digámoslo así, el mantra más antiguo que habla acerca de quién es guru, discípulo. Luego tenemos famosos mantras en el Gita como Tad Vidhi Pranipatena, Pariprashnena Sivaya Upadekshanti Te Jnanam Jnanastat Padarshinaha, y luego también el mantra del el verso del Bhagavatam, Tashmat Gurum Prapadita Jignasu Sriya Uttamam Sabdi Parichanishnatam Brahmani Upasamashrayam. Estos tres versos prácticamente dicen lo mismo con distintas palabras. ¿Qué dice este verso? Vamos a analizar el verso citado del Svetashvatara Upanishad, donde dice, Tat Vijnanartam Sagurumi Babigachet. Si uno desea adquirir conocimiento realizado de la verdad última, uno debe aceptar un maestro espiritual. Si uno realmente desea eso, no hay otra manera. Nasti eva, nasti eva, nasti. Samit Pani Srotriam Brahmanishtam. ¿Cuál es la actitud del discípulo? Samit Pani. Él debe aproximarse al guru llevando la madera para el sacrificio.
Entonces, de vuelta, esto es un ejemplo simbólico que representa la madera del sacrificio, yajna, swaha, entrega, disposición a la rendición. El discípulo debe acercarse con esa disposición de entrega, pranipat, como dice el Bhagavad Gita, o prapadyante, como dice el verso del Bhagavatam. Entonces ahí encontramos los paralelos entre estos tres versos. Por un lado se describe entonces el adhikar del discípulo, Samit Pani debe acercarse con la madera, la leña para el yajna, Srotriyam Brahmanishtam. Y el guru debe ser experto en Shruti, en el sonido revelado, y Brahmanishtam. Debe estar, no solo conocer en teoría el Shastra, pero Brahmanishtam, debe estar firme en Ishtam, en Brahman, en la realización del espíritu. Similarmente el Gita dice una idea igual. Tattvadarshinaha, Yanista Tattvadarshinaha, Sabdi Parichanishnatam, etc. Entonces, de esa manera, volviendo a la narrativa, Krishna y Sudama van al bosque a cargar la leña para el sacrificio, pero se explota una terrible tormenta en la cual ellos no pueden regresar y prácticamente se mantienen esperando a que pase la tormenta, pero de alguna manera ellos cuidan la madera para que la madera no se moje, no se humedezca, y la tapan mientras ellos reciben la lluvia torrencial durante toda la noche, pasan toda la noche en vela, despiertos para que la madera no se eche a perder, atravesando frío y diferentes austeridades, pero todo ello queriendo satisfacer a su guru. Están voluntariamente dispuestos a sacrificarse, salirse de su zona de confort, si se quiere, para dar placer a Srila Gurudev. Entonces, con este lila ellos también muestran bellamente el ejemplo de cómo un discípulo debe, voluntariamente obviamente, pero disponerse a entregar su vida. Y ellos eventualmente regresan al otro día y Sandipani Muni y su esposa estaban tan preocupados en realidad de que sus discípulos no habían vuelto. Más que ellos regresar, ellos van a buscarlos y encuentran a Krishna y a Sudama prácticamente inconscientes, esperando que pare de llover, con la leña allí, y Sandipani Muni no puede más que llorar y llorar conmovido del afecto de sus discípulos y naturalmente al reciprocando todo ello. Cuando Krishna está por salir del Gurukul, le ofrece Guru Dakshina a su Guru, alguna donación a cambio de todo el proceso educativo que ellos recibieron. Krishna, Balaram, Sudama, y él dice, no, con discípulos como ustedes, ¿qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir a un Guru más que discípulos como ustedes? ¿No? Como mi Guru Maharaj diría, a veces un discípulo está buscando Guru, ¿no? ¿Dónde estará mi Guru? ¿Dónde estará mi Guru? Pero el Guru está buscando discípulos. No en el sentido mundano, quiero seguidores, sino de dónde hay un seguidor real, dónde hay un discípulo verdadero que tenga la capacidad de la disposición a escuchar todo esto que llena mi corazón y en quien yo pueda implantar todo esto que yo recibí de mi guru para que el conocimiento continúe vivo y distribuyéndose. Entonces, desde ese lugar un guru está buscando verdaderos discípulos, así como un discípulo debería estar buscando verdadero guru, que es decir, cuando ambas partes se encuentran, verdadero guru, verdadero discípulo, eso es una ecuación de lo más deseable y glorioso. Entonces, Krishna y Sudama compartieron esta experiencia como niños, entonces hay una relación más bien de amistad hasta un punto, pero en la medida en que cada cual luego continuó con su vida, digámoslo así, podríamos decir que en Sudama, en la adultez de Sudama, él se volvió consciente de la posición de Krishna, de la grandeza de Krishna, de la divinidad de Krishna. En otras palabras, él también tenía Aishvarya Gyan, conocimiento de Krishna siendo Dios, en ese sentido como algo similar a Uddhav. Entonces, desde ese lugar encontramos que, más allá de su sakya, de su amistad infantil con Krishna, hay cierto dasya que empieza a surgir ante la noción, él es Dios, él es Dios. Pero de vuelta, en diferentes proporciones y siendo cada uno de ellos diferentes individuos con distintas experiencias, eso se da en distinto lugar. Pero bueno, algunas ideas que quería compartir entre ambos y para terminar de uno empaparse de estos dos casos, les recomendaría, como digo, estudiar estos capítulos dedicados a Krishna y Sudam, así como está en la sección de Krishna en el Gurukul con Sandipani Muni, todo ello está en el 10º canto del Bhattan, así como las interacciones de Krishna con Uddhav también descritas, principalmente en el 10º canto, aunque también obviamente todo el canto 11 en gran parte habla mucho de la interacción entre ambos, el Uddhav Gita, el tercer canto y algo más, etc. Bien, nos quedan algunas preguntas. Veremos si llegamos a todas.
Hay una pregunta enviada por Kriparam Prabhu vía Facebook. Dice sí. Bueno, parece falta el signo de interrogación al final. ¿Debemos orar con un sentimiento de vipralamba intenso a pesar de que internamente no tengamos el adhikar para experimentar ese tipo de emoción? ¿O sería kutinati de nuestra parte? Kutinati, básicamente, para aquellos que no conocen la expresión, sería algo así como hipocresía o autoengaño, como un show. Entonces sí, recuerdo que Kriparam Prabhu quería hacer esta pregunta un poco en el marco también de lo que estamos escuchando en nuestro estudio del Brahmar Gita, donde encontramos las más altas cumbres de la separación en amor divino experimentadas por Sri Radha, y también tratando de derivar de todo ello alguna lección para nuestra situación actual y nuestra separación de Krishna actual, porque querámoslo o no, estamos separados de Krishna en una forma u otra, pero eso no quiere decir que porque estemos separados de Krishna podemos abrazar cualquier tipo de separación en cualquier nivel que no nos corresponda. Entonces, obviamente con esto ya estoy empezando a responder la pregunta. En pocas palabras, la respuesta sería no. Debemos orar con un sentimiento de vipralamba intenso a pesar de que no tengamos ese adhikar para experimentar esa emoción. No, porque eso básicamente sería imitación. O sea, es como decir, ¿cómo yo debería cantar con amor divino si no tengo amor divino? ¿Cómo va a pasar eso entonces? No es que por imitar el amor divino voy a tener amor divino, no es que por forzar una emoción, esa emoción va a estar. En especial este tipo de emociones que no son baratas, que van a surgir como el resultado de todo un cultivo, digámoslo así. En una etapa avanzada, el otro día estaba pensando en estos términos, obviamente es una definición muy genérica, muy amplia, no específica, pero en relación al concepto de emoción y cómo las emociones se expresan en los tres tipos de devotos, Kanishta, Madhyam y Uttam. Entonces, devoto Uttam, Uttam Bhagavata, el devoto de la más elevada orden, está sumergido en un océano de bhava, de éxtasis, de emociones espirituales que están totalmente sustentadas por las escrituras, aunque ese devoto no requiere filtrar su experiencia emocional a través de ningún tipo de conocimiento, sino que ya eso está brotando como el fruto maduro de posiblemente todo un cultivo de estudio, de conocimiento previo que dio eventualmente como lugar, llevó a una práctica que dio como fruto el estallido de bhava. Entonces, Uttam Bhagavata en general tiene que ver con esa manera en que las emociones surgen, emociones extáticas, puramente espirituales. Suddha Sattva Visheshatma. Ahora, un Madhyam Adhikar es alguien intermedio quien va a filtrar su expresión emocional dentro del marco del conocimiento revelado. No va a dar lugar a cualquier emoción, porque aún en el caso de un devoto intermedio no es que todas las emociones van a surgir como un producto de una mente espiritualizada, saturada de bhava. Muchas veces el caudal emocional puede venir y no necesariamente ser algo shastrico. Por lo tanto, el Madhyam Bhakta va a utilizar su intelecto y su raciocinio para discriminar y filtrar. Esta emoción, ¿no?, ha de ser debidamente expresada o contenida en el marco de la revelación y darle lugar a ello en ese marco. Entonces, en ese sentido, el Madhyam Bhakta va a filtrar sus emociones con el Shastra. Y el Kanishta Bhakta, o el devoto más de neófito, como se diría, va a filtrar el Shastra a través de sus emociones, más que filtrar sus emociones a través del Shastra. En otras palabras, todavía va a ser alguien muy llevado por su caudal emocional material y va a dejarse llevar por eso y siendo llevado por eso va a interpretar el Shastra de manera muchas veces sentimental, fanática, etc. Hay lugar para eso en un inicio, pero si hay buena guía, eso ha de ser trascendido. Entonces, el punto es, no podemos imitar, no podemos orar con vipralamba intenso si no lo tenemos. Obviamente podemos orar lo más intensamente que podamos por acercarnos a esa idea, pero también teniendo en claro
¿desde dónde estamos haciendo eso? Comprendernos a nosotros mismos, indagar acerca de la intencionalidad, de trasfondo detrás de nuestras oraciones. ¿Por qué quiero tener un Vipralamba intenso? Porque muchas veces es simplemente una imitación o una cosa, es decir, escuché que es lo más elevado y tengo que experimentar lo más elevado y puede seguir siendo una demanda del ego, ¿no? Ah, eso es lo más elevado, entonces tengo que tener lo más elevado, porque si no tengo lo más elevado, ¿quién soy yo? Y no tanto en términos de servicio, entonces más bien uno tiene que llegar a esa conclusión natural de forma, obviamente hay esfuerzo de por medio, hay voluntad propia incluida allí, pero debemos, debe tener sentido, pleno sentido para nosotros todo esto, ¿no? De manera que podamos invertir todo nuestro libre albedrío en esa dirección, con plena convicción, con plena fe, con plena entrega, porque si no, si invertimos intensamente nuestro tiempo y energía en algo a lo cual no estamos del todo rendidos, de lo cual no estamos del todo convencidos, eso no es sostenible y con el tiempo puede terminar dando forma a otras cosas, ¿no? Y sentir que fuimos engañados o cuando quizás nosotros mismos fuimos los que nos autoengañamos, etc. Entonces, al uno escuchar experiencias como las de Sri Radha o como la de tantas otras grandes personalidades que se exhiben a lo largo del Shastra o al estudiar la vida de los santos, no es que inmediatamente tenemos que catapultarnos y querer estar allí, porque más bien si apreciamos debidamente esa situación vamos a entender, para yo acercarme a esa experiencia probablemente tome un tiempo, tome incluso algunas vidas. Y no hay problema, si realmente valoro lo que hay allí, voy a estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario, esperar el tiempo que sea necesario y mientras tanto invertir el anhelo que sea necesario, porque no es solamente una cuestión de espera pasiva. Por un lado, esperamos lo que haya que esperar, pero mientras tanto intentamos dar todo lo que podamos dar. Y obviamente eso no va a ser tampoco forzado ni obligatorio, va a depender de qué inspiración llega a nuestra vida y de qué tanto nosotros deseamos eso, anhelamos eso, nos disponemos a eso. Entonces uno al oír acerca del Brahmar Gita u otra sección, naturalmente no podemos intentar estar allí, va a ser algo disfuncional, va a haber un desfasaje. Eso va a ser anukara, significa imitación. Anukara, kara significa hacer y anu es seguir lo que el otro hace, sin ni siquiera entender por qué lo hace, de dónde lo hace, qué le llevó, qué le tomó para llegar a donde está y hacer lo que está haciendo. Entonces, más bien debemos tomarnos el tiempo de hacer todos esos ejercicios y en lugar de anukara, ocuparnos en anusara. Sara significa esencia. Entonces, anusara significa seguir la esencia de lo que el otro hace. En otras palabras, entender desde dónde el otro hace lo que hace, quién es, cuál es el trasfondo de lo que dice o hace o piensa o expresa, compararlo con dónde yo estoy, entablar cuál es la distancia que puede haber entre ambos y cuál es el sendero a transitar para llegar allí. Y desde ahí, de forma realista, dirigir mi práctica, mis anhelos, mis oraciones, con humildad, con paciencia, como digo, con anhelo al mismo tiempo, todo debidamente combinado. Porque sí, si no, como dice aquí también la pregunta, si no tenemos el adicar o la elegibilidad, la aptitud para estar a la altura de las circunstancias, simplemente va a ser un show externo, para engañar a otros, para engañarnos a nosotros mismos, queriendo convencernos de que estamos en un lugar elevado cuando no lo estamos y de esa manera evitarnos el trabajo de abordar toda la relatividad que aún necesita ser resuelta e integrada. Entonces, la práctica espiritual implica cambio continuo, constante, pero gradual y sostenible también. Y aceptando reconocer todo lo que realmente necesita cambiarse para llegar a ese gran cambio final, si se quiere. Pero si queremos pegar un salto cuántico y pasarnos por alto todos esos capítulos, no vamos a estar en ninguna parte. Vamos a quedar en un tipo de limbo, como si la más diría, los tontos se precipitan donde los ángeles temen pisar. Entonces no queremos eso, queremos respetar debidamente la realización de los ángeles, de nuestros ángeles de la guardia, de nuestros guardianes divinos. Queremos tomarle el peso a eso. De hecho, como más una vez dijimos, sadhana bhakti, que es la etapa en donde la mayoría de nosotros nos encontramos, tiene mucho que ver con apreciar en teoría logros próximos como bhava bhakti y prema bhakti.
Eso en parte es parte del trabajo de sadhana bhakti. No estar allí, no imitar eso, no precipitarnos, pero conocer eso, enterarnos de ello y comenzar en teoría a apreciar esa realidad, de manera que se pueda establecer más claramente, más contundentemente como la meta alcanzada, nuestro prayojan, nuestro objetivo y necesidad últimos. Entonces, sadhana bhakti tiene que ver en gran parte con eso, a través de mi shravan, kirtan, shmaran, de mi cultivo devocional. Voy descubriendo estas realidades, estos niveles, entiendo la grandeza de todo ello, entiendo los niveles de amor, de prem, de bhakti, entiendo donde yo estoy también, todo esto con mucha autenticidad, y comienzo a apreciar teóricamente ese ideal, y todo comienza por una apreciación teórica, que me va a llevar a preguntar, bueno, ¿y cuál es la práctica? Para que eso que aprecio teóricamente se pueda volver una realidad vivencial, experiencial, se vuelve mi prayoja. Entonces primero sambandha, apreciación teórica de esa meta última, luego avideya, ¿qué hago para que eso se vuelva mi meta? Y prayojan, llegar allí eventualmente. Entonces, básicamente si compartimos series como el Brahmar Gita y tantas otras Gitas del Bhagavatam que hemos estado compartiendo, no es necesariamente para que luego de la clase o luego de la serie uno esté allí, ¿no? No es que la tarea para el hogar es estar allí a las 2 semanas o al mes o al año, pero sí en gran parte para enterarnos, algo así existe, comenzar a apreciarlo, comenzar a establecerlo más y más claramente, como comenzar a familiarizarnos debidamente con los movimientos de ese plano, con la naturaleza de ese plano y desarrollando cierto brote de atracción por ese ideal, por ese estilo de devoción, de servicio, de amor, e ir gradualmente convirtiendo eh, a esas figuras como los roles, modelos a seguir y, entender, y simultáneamente entender eso es lo que está llenando el corazón de los devotos avanzados, eso es lo que está rebalsando en el corazón de mi Gurudev. Él está vibrando, ella está vibrando profundamente en relación a ese mundo, a esa personalidad. Entonces gradualmente vamos despertando a todo esto. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los sadhus? ¿Quién es mi guru? ¿Y quién soy yo en última instancia? ¿Quién tengo el potencial de ser en última instancia? En asociación con todo ello. Y obviamente cuando uno se quiere acordar, eventualmente uno va a estar allí. Uno va a despertar a esa realidad como un miembro eterno de ese séquito. Así que algunas ideas, espero que haya respondido a la pregunta de Kripanam. Nos quedan algunas preguntas, vamos a ver si llegamos a todas. Pero bueno, al menos una más seguramente. Una pregunta de Gorga Dadar. Prabhu dice, en su clase el 16 de mayo, veremos si me acuerdo, de preguntas y respuestas, antes de hablar del humor al cantar el Panchatattva Mantra, usted nombra que es importante gradualmente identificarnos con una necesidad de servicio, pues el aspecto último del absoluto está lleno de necesidades surgidas debido al prem. Antes dijo que el identificarse con un humor en particular, Sakya, Madhurya, por ejemplo, no era algo que podía ser imitado. ¿De qué manera debe direccionarse un sadhaka en la etapa de Anartha Nibriti a esta plataforma de servicio puntual al absoluto? Bien. Bueno, por empezar, sí, mencionamos esa idea, me recuerdo ese día, así como en otros días, por ejemplo, me acuerdo en el día de aparición de Gadadhar Pandit también se tocó ese tema, ¿no? Esta idea de que dependiendo la forma del absoluto que adoramos, va a surgir una determinada identidad de servicio en nosotros. Si, por ejemplo, adoramos a un Dios autosatisfecho, Atmaram, o en otras religiones incluso donde no se tiene una idea muy clara de quién es Dios, tampoco se tiene una idea muy clara de qué va a estar haciendo uno en el cielo, en el mundo espiritual, con Él, cómo se va a estar relacionando con Él, cómo lo va a estar sirviendo, porque no hay una idea clara de quién es Él. Y desde ahí muchas personas concluyen, bueno, su proyección al cielo es estar haciendo más o menos lo mismo que hacen aquí, pero quizás sin tanta ansiedad, sin tanto sufrimiento, un estándar más sátvico. Todo lo cual coincide más con un estándar propio de Swarga, de los planetas celestiales, del cielo, básicamente, lo que nosotros llamamos cielo.
Ahora, por ejemplo, en una noción como Narayan en Vaikunta, donde Narayan se encuentra, es Atmaram, plenamente satisfecho, plenamente Shanti Purusha, la personificación del apaciguamiento. Él no está necesitado, él está plenamente autosatisfecho, por lo tanto no hay tanta necesidad de servicio, y aquellos que le sirven a él allí, principalmente en Dasya, que es el humor predominante en Vaikunta, se le sirve no tanto porque él necesita ser servido, sino porque él ha de ser servido, él tiene que ser servido, él es Dios, Dios ha de ser servido, desde allí se conduce el servicio a Narayana, con afecto y amor, pero ese tipo de afecto, más motivado por un sentido del deber. Él es Dios, él ha de ser servido, no tanto él está necesitado de algo. Pero cuando nos dirigimos a Brindavan, por ejemplo, o a Navadvip, con la figura de Mahaprabhu o de Krishna en Braj, encontramos el absoluto no es Atmaram, no es autosatisfecho, sino que es Pararam, o Paratantra y Swatantra, diría el Chaitanya Charitamrita. Es divinamente insatisfecho debido al prem, no debido al vacío existencial, a la ilusión, porque nosotros también experimentamos insatisfacción aquí debido a Maya Shakti, pero el absoluto experimenta insatisfacción divina debido a Sarup Shakti. ¿Y cuál es la insatisfacción? Que el Prem siempre puede crecer, lo satisface a uno por completo, pero está en un continuo movimiento de expansión. Entonces de ahí se generan necesidades de servicio. Cuando Shri Radha y Sri Krishna están separados, tantas necesidades tienen el uno del otro de reencontrarse y tantas oportunidades de servicio hay para los distintos sirvientes allí. Cuando Mahaprabhu se encuentra en el humor de Sri Radha en separación de Krishna, cuánta necesidad no tiene de contención, de servicio. Entonces, el punto al que fui ese día es que nuestra identidad como sirvientes tiene que ver con una identificación de servicio. En base a la necesidad de servicio que yo percibo, en mí va a surgir una identidad correspondiente como sirviente. Entonces, de vuelta, si el objeto de mi servicio está autosatisfecho y no necesita mucho servicio, en mí no va a surgir demasiada necesidad de servicio y por ende no va a surgir una identidad de sirviente muy intensa. Entonces, obviamente esto es un concepto elevado. Nunca quise dar a entender que esto es algo fácil o barato que uno va a entender en el primer momento, porque Krishna también dice en el Gita, Artha Jignasura, Artharti Gyani Chabharatar Shava. A mí se acercan personas que quieren dejar de sufrir, que están interesadas por dinero, riquezas, por conocimiento, o que ya tienen conocimiento y que entienden que soy Dios y se acercan a adorarme. Entonces, Él acepta a todas esas personas y muchos de nosotros nos hemos acercado, o quizás aún nos seguimos acercando en una medida u en otra, con este nivel de motivación que aún sigue siendo bastante autocentrado. Por lo tanto, primeramente, ¿qué hacer uno? Uno tiene que analizar su propio caso y reconocer dónde uno está parado, pero al mismo tiempo, como dije hace un rato, uno puede volver este tipo de nociones un ideal a alcanzar, aunque uno no esté allí y uno no pueda imitar eso, como dijimos también, uno sí puede sentirse atraído a la nobleza, a la integridad de ese ideal, a la profundidad, a la gloria de esa entrega desinteresada en olvido de sí mismo, en amor divino que encontramos en última instancia en los habitantes de Brindavan, en Navadvip y en nuestro Guru Parampara, sin ir más lejos, ¿no? Mi Guru Maharaj también diría, ¿qué decir de Krishna Mahaprabhu? Sri Guru mismo es una persona muy, muy necesitada. Mi Guru Maharaj cita este famoso verso Srila Rupa Goswami, Tundetanda vinira timbitanute tundavali labdhaye karuna krodha kadambini ghatayate karnarbudivya spriham cheta prangana sangini vijayate sarbendriyanam kritim no jane janita ki yad viramritaya krishneti varnam dvaye. Srila Rupa Goswami dice allí, cuando no podría decir cuánto néctar existe en estas dos sílabas, Krishna. Cuando ese sonido entra en contacto con mis oídos, tengo la necesidad de millones de oídos para albergar y hacer los honores a tanto néctar tan condensado. Y cuando entra en contacto con mi lengua, siento la necesidad de millones de lenguas que no las tengo. En otras palabras, necesito ayuda, estoy en gran necesidad. Entonces mi Guru Maharaj diría, ese verso describe al Guru, quien está tan necesitado y solamente tiene dos oídos y una lengua, y de esa manera los discípulos que se acercan a él actúan como lenguas y oídos extendidos de Sri Guru, y ellos prestan su oído y su lengua en Guru Seva tratando de asistir y de servir a Sri Guru en su necesidad espiritual, trascendental. Entonces,
Desde ese lugar uno puede comenzar conectado con Sri Guru, con los sadhus, entendiendo estas personalidades saben qué necesitar, están necesitados en el sentido correcto de la palabra, y aunque quizás no tengo del todo claro cuál es el panorama interno de su mundo de necesidades espirituales, sé que las tienen, me lo muestran con su ejemplo, con su achar continuo, sé que están consagrados a un ideal, están dando cada gramo de su existencia a ese ideal. Por lo tanto, lo que ellos expresen a mí como necesidad de servicio, y eso a veces obviamente puede tomar formas prácticas también, como sabemos. Sri Guru puede pedirle al discípulo, como vimos hace un rato, Sandipani Muni pidiéndole a Krishna y Sudam, por favor tráiganme leña del bosque. Pero eso está ligado a su necesidad de ocuparse en yajna, etc. Por lo tanto, el hecho de uno como discípulo, estudiante, identificarse con las necesidades que tienen los sadhus y con las necesidades, con los servicios que ellos solicitan de nosotros, naturalmente eso nos va a ayudar a hacer a un lado el falso sentido de identidad que tenemos aún debido a los anartas, debido a valores, falsos valores mal ubicados, debido a Purusha Bhava, a este humor de querer ser los predominantes, ser los disfrutadores, ser el centro, y trasladar todo eso, de construir esa identidad mítica y entender, Dasosmi, soy un sirviente. Gopi Bhartu Pada Kamadayor Dasa Dasa Nudas. No solo soy un sirviente, sino un sirviente del sirviente, del sirviente, del sirviente. Entonces, como sadhakas en la etapa de Anarta Nibriti, y no olvidemos de sumar Bhajana Kriya, porque Anarta Nibriti no es una práctica, Anarta Nibriti es el fruto, el resultado de ocuparse en Bhajana Kriya, y recalco esto porque a veces los devotos terminan enfatizando más el lado negativo de la práctica. Tengo que sacarme los anartas de encima, pero uno nunca se va a sacar ningún solo anarta si no adopta algo positivo para erradicar lo negativo. Entonces, primero viene Bhajana Kriya, prácticas devocionales, ocupación en Bhajan, Shravan, Kirtan, Sadhu Sanga, Smaranam, Archanam, etc. Y proporcionalmente a cómo me ocupe en eso, y esto no es una ocupación solamente cuantitativa, de tiempo, de horas externos, sino qué tanto invierto mi ser en eso, qué tanto honestamente me entrego a eso, entiendo eso, va a haber una anarta nibriti correspondiente, va a haber una purificación del chitta, una limpieza del corazón. Entonces, obviamente la pregunta que dice cómo se debe direccionar un sadhaka, estoy dando una idea general, porque cada sadhaka se encuentra en una situación diferente, única. No es que todos los sadhakas se encuentran en la misma etapa, no es que sadhaka es una etapa uniforme. Sadhaka significa aquel que está ocupado en sadhana, pero en sadhana bhakti hay etapas introductorias, sadhana bhakti, shraddha, sadhusanga, bhajana, kriya, narta, nibriti. Hay etapas intermedias como nishta y hay etapas avanzadas de sadhana y de ser un sadhaka, por ende, como ruchi, asakti. Todo ello es sadhana y todo ello es ser un sadhaka. Entonces, de vuelta, obviamente aquí se aclara alguien que está en la etapa narta, nibriti y por ende bhajana, kriya. Cómo debe vincularse, como digo, ¿no? No imitando, no siendo superficial, no siendo evasivo, prestando atención a quién uno puede ser por el momento y a tratar no de rechazar nada, sino de tratar de integrarlo todo en una ecuación superior. Y eso va a tomar tiempo, ese trabajo de reconocimiento, de armonización. Es todo un trabajo, no seamos impacientes, dispongámonos hacia la eternidad, estamos proyectándonos en esa dirección. Pero entendamos que nuestra deidad, digámoslo así, el Dios que adoramos es un Dios divinamente necesitado debido a la naturaleza del amor. Empezamos, como dije hace un rato, a apreciar en teoría esas nociones, que en un comienzo van a ser ideas quizás nomás. Todavía no estamos entrando en contacto directo con esas personas, con esas necesidades incluso, pero de alguna manera todo eso llega a nosotros, impacta en nosotros a través de Sadhu Sangha, en la forma de Parampara, en la forma del santo nombre, los distintos servicios. En algún nivel o en otro eso ya está empezando a manifestarse en nuestra vida. Y el escuchar que algo así existe, el apreciar ese ideal, es de por sí totalmente poderoso y purificatorio, incluso en nuestra etapa, aunque no podamos entrar allí de inmediato y no debemos precipitarnos, pero ya quedar cautivados teóricamente es algo importante, ya eso empieza a capturar nuestra mente, nuestro intelecto, comenzamos a desarrollar cierta proyección a largo plazo en relación a ese ideal tan increíble, pero obviamente también no nos debemos perder en idealizar eso y quedarnos volando ahí
de manera externa sin aceptar la realidad actual en la que estamos. Entonces la pregunta es, bueno, habiendo tenido en claro qué es eso y qué tan hermoso, encantador es eso y qué tantas necesidades hay allí, volviendo aquí, dónde estamos en relación a eso, qué necesidades hay, qué hay que acomodar, etcétera, etcétera. En un comienzo, hasta un punto, podemos identificarnos 100% con la necesidad del absoluto y nada más. Todavía estamos muy pendientes de cosas que nosotros necesitamos a nivel físico, material, monetario, emocional, mental, psicológico. Y no digo que eso haya que evadirlo, ni que haya que reprimirlo, pero sí a la hora de atender todas esas necesidades, el arte aquí es cómo atiendo esas necesidades de tal manera que me vuelvo un mejor devoto, de tal manera que el resultado de esa atención se convierta en una mejor ofrenda, ¿no? ¿Por qué quiero estar más balanceado emocionalmente? Para ofrecer un servicio más sustancial, más maduro, no simplemente para estar más balanceado emocionalmente. Eso no deja de ser un aspecto material. Si lo analizo separadamente, si no incluyo a Bhakti allí, estar balanceado materialmente es una variante de Maya Shakti, estrictamente hablando. O cualquier tipo de atención material que requiero para ser un ser humano estable, un buen ciudadano en este mundo. De vuelta, no condeno eso, pero en última instancia es algo temporal que no tiene nada que ver con mi identidad última como alma. Si es que no conecto todos esos elementos con ese proyecto último, eterno. Entonces, como sadhaka, yo diría que en gran parte esa es nuestra tarea actual. Todas esas necesidades que todavía percibo en mí, pero que en teoría entiendo, son necesidades que surgen a partir de yo estar identificado con cuerpo, mente, etcétera. No me condeno por eso, pero es una realidad objetiva que tengo que aceptar. Aún estoy identificado con un sentido de la identidad temporal. Ok, ¿cómo atiendo esas necesidades que no las puedo por el momento negligenciar? De tal manera que eso mejore la ofrenda, pueda nutrir mi vayan. No me distraiga del bhakti, sino que me dé un balance para justamente estando más balanceado, puedo enfocarme en bhakti con mayor claridad y profundidad. Esa es la idea, ese es el arte. Y obviamente para tener la capacidad de conectar todas esas necesidades con Bhakti, también tengo que ocuparme directamente en Bhakti a diario. Todo eso es lo que se conoce como Swarup Siddha Bhakti. Jiva Goswami habla de Swarup Siddha Bhakti, que significa actividades que son inherentemente Bhakti, como cantar el santo nombre, escuchar Harikatha, asociarme con los sadhus, Shravan, Kirtan, Vishnu Smaranam, etc. Padasevana Archanam Bandhan Dasyan Sakyam Atmani Vedanam, este Nava Lakshman Bhakti que Prahlad describe, eso es Swarup Siddha Bhakti, o sea, son actividades que sí o sí son siempre Bhakti. Y después él habla, por ejemplo, de Sangha Siddha Bhakti, que significa actividades que no son Bhakti, estrictamente hablando, como ducharse, como almorzar, como construir una casa, no es Bhakti, pero pueden convertirse en Bhakti por asociación, Sangha Siddha, pueden perfeccionarse a través de conectar esas actividades con Bhakti de una forma u otra. ¿Por qué me baño? Para mantener limpio mi sadhaka, deja y ofrecerlo en servicio. ¿Por qué construir una casa? No es una casa, no es mi casa, va a ser un templo en donde voy a tratar de adorar a Bhagavan. ¿Por qué como? No estoy comiendo, estoy intentando honrar prasad, recibir la gracia de Bhagavan, etc. Entonces el punto es actividad. Hay muchas actividades que en el día a día nosotros tenemos que atender porque tenemos estas necesidades personales, pero de alguna manera las podemos ligar a Bhakti, eso se llama Sangha Siddha Bhakti. Pero ese tipo de Bhakti nunca va a reemplazar la ocupación en actividades que son directamente Bhakti, que se conoce como Swarup Siddha Bhakti, Shravan, Kirtan. Entonces mi punto es, yo estoy conectando todo lo que hago con Bhakti, pero negligencio mi sadhana por completo, etc. No es así. Entonces el mismo grado, yo diría, el mismo grado de sacrificio, sí, de consagración, el mismo tiempo y energía que le dedico a atender mis necesidades personales, a intentar conectarlas con Bhakti, ese mismo grado de intensidad y de dedicación se lo debería dedicar a esos momentos del día en que me ocupo directamente en Swarup Siddha Bhakti, en que canto mis rondas, en que me ocupo en Kirtan, me asocio con los Vaishnavas, estudio el Shastra. Debería hacer eso con él, al menos, como mínimo, con el mismo nivel de profundidad y consagración y ánimo que le dedico a todas las demás actividades que ojalá de alguna manera las trato de conectar con Bhakti, Sangha Siddha Bhakti. Siendo realistas, a veces fallamos en eso. Y muchas veces fallamos en eso porque negligenciamos nuestro sadhana. Y nuestro sadhana es el que nos va a dar bien ejecutado, obviamente, no es una imitación mecánica, pero bien ejecutado, comprendido y sentido.
nuestra ocupación en sadhana, Swarup Siddha Bhakti, nos va a dar la visión y las realizaciones para luego conectar todo lo demás que necesitamos en nuestra vida relativa, si se quiere, de tal forma que eso también se vuelva una forma de Bhakti. Entonces yo diría que esa es la manera, alguna forma de conectar la idea de necesidad en la etapa de alguien que está más en Vayan, Kriya, Nartana y Vritti, pero eventualmente manteniendo presente y en teoría cómo va evolucionando esa noción de necesidad y cómo gradualmente, más que estar pensando en cómo Krishna me protege, me provee, me facilita lo que necesito, gradualmente empezar a preocuparme más e identificarme más con la necesidad de servicio que tienen mis bienquerientes, Guru, Vaishnav, Bhagavan, hasta el punto que termino desarrollando toda una identidad en base a la necesidad que ellos tienen. Ahora tenemos una identidad en base a las necesidades que nosotros tenemos o que creemos que tenemos, porque a veces pensamos necesito esto y no lo necesitamos. Pero eventualmente desarrollar una identidad espiritual o un cuerpo espiritual básicamente tiene que ver con eso. Me he identificado por completo con la necesidad que surge a partir del prem, no la necesidad que surge a partir del no prem. Entonces algunas ideas que espero sean de ayuda. Y bueno, veo que, a ver, veo que hay una pregunta más de Nuria, pero ya estamos, creo, en horario. Si no es molestia, Nuria, ya hemos hablado un buen rato. Le pediría que reserve esta pregunta y la podemos atender el próximo domingo. Pero si por favor se puede guardar y se me envía nuevamente la semana próxima, así como cualquier otra consulta que puedan tener. Así que por hoy vamos a estar dejando aquí. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, su presencia de siempre. Nos estamos viendo el próximo domingo. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Avirbhav Mahotsav Titi, Vrindavan Das Thakur ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Preman Hari Vancha Kalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर हरि।